Ladies and gentlemen, welcome to our virtual cultural exchange between Morocco and Gibraltar. This event is organized jointly by the Gibraltar-Morocco Business Association, of which Mr. Clive Reid is president, and the Straits of Gibraltar Association, of which Mr. Brahim Krikas is president. I am Henry Sacramento, your host this evening. Before we start this evening, we would like to pay our respect and express our heartfelt condolences to the parents and family of Ryan, a tragic event that has united humans across the globe, irrespective of creed or nationality. May he rest in peace. Amen. Today, we feature a very charitable and dynamic lady. Before I introduce her, let us see some footage of her work so far. Are you all my personal dreams? Everything you know is in your mind. Are you all my personal dreams? And we have to say thank you to Abdelhani Kukus for editing that video as he does every month. Thank you very much, Abdelhani. Remind our viewers this evening that they will have an opportunity to put questions to our guests, that they can also subscribe to our YouTube channel and follow us. And there is the option, of course, of watching previous interviews on our YouTube channel. But without further ado, let me introduce her. She was born in Bourges in France in 1976. En 1998, licenciatura en Derecho Internacional Público y Privado. In 1999, she obtained a master's in Derechos Humanos y Derecho Internacional. Since May 2006, she is a founder member of the Moroccan Association Son por Son Mamá here in Tangier, and she's also the president. Y desde 2008 es directora territorial de la ONG Casal des Enfants Marruecos. Good evening and welcome, Claire Trichot. Good evening. Good evening, Henry. Es todo un placer, Claire, de tenerte con nosotros. What motivates you to help other people? Muchas gracias, Henry, por tu acogida, por esta presentación y esta introducción.
Bueno, no sé, yo creo que primero estoy súper feliz de compartir este momento con vosotros. Gracias. Ayudar a los demás, no sé, ha sido desde muy joven como una evidencia. Yo creo que quería transformar las realidades que me parecían injustas y he sabido muy joven, ¿no? Que iba a tirar adelante proyectos para poder estar con la gente y estar para la gente. Y así ha sido. Sí, porque tengo que recargar que our introduction has been edited and shortened at your request, porque la verdad es que teníamos muchísimos más que podíamos haber dicho y que quería yo decir, pero como eres esa persona tan humilde que no quiere alargarse de tantísimas cosas que llevas ya a tus espaldas, no me has permitido que diga más de cuatro cosas. Pero, eh, tell us, how was early beginnings? ¿Cómo fue crecer en un pueblecito como Bourges en Francia? Bueno, primero yo he nacido en una familia, yo diría, muy querida, puedo decir feliz, ¿no? Rodeada Sí, sí, sí. de amor. No, no es pecado, no es pecado haber tenido una niñez feliz, ¿eh? No, no, Yo también la no, tuve. lo puedo decir con mucho orgullo. A pesar de haber nacido en Bourges, una ciudad pequeña del centro de Francia, bonita ciudad, pero sí es verdad, no rodeada de mar ni de montaña, de bosques, sí, pero sabiendo, yo creo también muy pronto que quería viajar, conocer el mundo y no sé, dejar esta ciudad para eso, para volar. Mis padres me han permitido, mi familia, ¿no? Me han dado las herramientas para poder seguir estos sueños y hacerlo y cada día la verdad es que vivo con, bueno, un poco con este amor o esta felicidad que me empuja y me da mucha fuerza para seguir adelante. Sueños que se han hecho realidad, porque estás viviendo tu sueño. Completamente mi sueño y mi pasión y no todo el mundo lo puede decir, es una gran suerte. Mm. Sí. Claire, who has been your biggest inspiration and why? Bueno, mis abuelos maternos me han inspirado muchísimo. Han sido para mí una referencia, unos modelos de valores de justicia y de combatividad. Mis abuelos maternos eran españoles. Huyeron a España después de la guerra civil, eran combatientes los dos y fueron refugiados políticos en Argelia. Mi madre nació en Argelia y estuvieron, bueno, más de 30 años de nuevo en Argelia y tuvieron que dejar Argelia con la guerra de independencia. Argelia era Wow. francesa en aquel momento. Y llegaron a Francia porque mi padre es francés, mi madre se casó con él y sí, decidieron seguirla. Entonces, bueno, yo nací en Francia primero con esta binacionalidad que para mí es un enriquecimiento muy fuerte y sobre todo teniéndoles a ellos a mi lado, hemos tenido esa suerte de crecer a su lado, del amor que nos han dado, también los valores y para mí eso han sido una referencia, ¿no? En mi vida, en mi militancia también y en la búsqueda de transformar las realidades injustas, ¿no? Y también el poder hablar el castellano como lo hablas, el francés. Eh, Sí. Cuando piensas, ¿en qué lengua piensas, Claire? Es difícil decirlo porque ahora se ha añadido el árabe, o sea que también tengo el Darija aquí muy cerca, and the English is very far, and I don't have courage to speak Bueno, English. but you've been practicing with me. Pero es interesante porque a mí me lo suelen de preguntar, el hablar más de una lengua, eh, ¿en qué lengua piensas? Sí, sí, de hecho, de pequeña soñaba y hablaba en mis sueños y si estaba en Francia, hablaba en francés, pero los veranos que los pasé en España, pues soñaba en español, con lo cual, bueno, pasar de un idioma a otro siempre ha sido muy, bueno, Es muy curioso y somos privilegiados en ese sentido, ¿no? De poderlo hacer. mm, Eh,
Your biggest achievement so far, Beth, Bueno, que son varios, ¿eh? claramente 100% mamás, el más grande, pero yo no lo llamaría realización, sino más bien aventura. Es decir, es mi más grande aventura, es 100% mamás. Claro, han sido 16 años de Bueno, lucha. ¿cómo nace Son por su mamá? ¿Quién tiene la idea? Bueno, Cuéntanos. yo trabajo en un orfanato en aquel momento, en Tánger, con niños abandonados, y fue evidente poder crear una institución, un proyecto, una alternativa al abandono que pudiera acompañar a estas mujeres, darles otra oportunidad, sobre todo darles la oportunidad de tener al niño, de decidir tener al niño y de forma digna, sin violencia, sin discriminación, acompañándoles en ese momento tan importante de su vida. Para mí eso fue esencial y fue como se creó 100% Mamá. Tuve la idea porque es verdad que en Marruecos no somos los primeros, hemos sido los primeros en el norte a tener ese tipo de proyecto y acoger estas mujeres, pero en Marruecos ya había otras experiencias. De hecho, en Casablanca, una asociación que se llama Solidaridad Femenina, y fue esa experiencia que me inspiró, pero sobre todo la vida de esos niños en orfanato, pensando en una alternativa que pudiera dar una opción a estas mujeres y a estos niños. Y fue para mí, claro, una gran aventura. Yo no sabía dónde me metía. O sea, yo tuve esta convicción de que había que hacerlo. Los amigos, los compañeros que me siguieron, marroquíes, pues también, bueno, no sé, acogieron el proyecto con mucho entusiasmo, pero no sabíamos muy bien en qué nos metíamos, ¿no? Realmente. Para las personas que no conocen Son por su mamá, cuéntanos cómo es el día a día de Son por su mamá. Bueno, primero desde 2006, que fue el año en el que 100% Mamá nació, ya hemos acogido a más de 3.000 mujeres y sus hijos. Con lo cual, bueno, yo no tengo hijos, pero bueno, son mis hijos todos. Entonces es un cotidiano para nada aburrido. 100% Mamá es un cotidiano lleno. Cada año son nuevas madres, entre 300 y 500 nuevas madres anualmente. No solamente madres solteras marroquíes. Desde 2016 también acogemos a madres extranjeras que vienen de otros países, madres migrantes, que vienen muchas veces de África subsahariana. Y también acompañamos a mujeres profesionales de sexo que están ejerciendo en Marruecos y que también sufren de mucha violencia y discriminación. Entonces, 100% Mamá es un cotidiano de una burbuja, con mucha actividad, con niños, con mujeres, y intentamos resolver problemas. Es un poco el objetivo, ¿no? Resolver problemas, dar dignidad, dar autonomía, emancipar a las personas para darles una inclusión social, ciudadana, que sean personas y ciudadanos enteros en Marruecos, cosa que no es evidente. ¿Sí? ¿Cómo llegan las madres a Son por su mamá? ¿Son referidas por alguien? ¿O pican en la puerta? Sí, 100% mamás, claro, con 16 años ya podemos decir que nos conocen un poco, nos conocen a nivel de Marruecos, el boca a boca, otras entidades que nos refieran, que nos orientan a las madres, también las administraciones públicas, los tribunales, la policía, los hospitales. Tenemos trabajadoras sociales en los hospitales que cada día hacen un seguimiento y orientan a las nuevas mamás. Con lo cual, bueno, la verdad es que no nos hace falta orientaciones nuevas, tenemos listas de esperas, ¿no? En los distintos servicios. Teníamos hace un momento un mensaje, si el técnico puede volver a poner, ahí está, nuestro presidente Brahim Kikaz dice, on behalf of all the team of the Straits of Gibraltar Association, I would like to welcome and thank a lot Miss Claire for being our dear guest tonight. You cannot kill the truth. You cannot kill justice.
You cannot kill what we are fighting for, and simply, Miss Claire, is fighting for you and me, for our human rights, for Son por Son Mamá. So thanks. Never, o sea, Thank you, thanks is Mario. never enough. O sea, we can't thank you enough Thank you. for the work, por el trabajo que haces. Y tenemos otro mensaje que dice, a warmest welcome to Miss Claire. It is such a great opportunity to learn more about Son por Son Mamá experience in Tangier, Morocco, through its director, Miss Claire Trichot. Thank you very much. Yo tengo que decir, and we have Kevin Salsa, one of the trustees, that says, a lady with a great heart. Una señora con un gran corazón. Como sabe, nosotros llegamos a Son por Son Mamá hace 6 años por vuestro vicepresidente Mustafa, y la verdad es que quedamos tan impresionados because of the structure, the way that you run everything, porque hay que decir también que Son por Son Mamá tiene también un creche, o sea, una guardería. Explícanos cómo funciona eso. Bueno, es una guardería. También fue una evidencia crear una guardería para permitir a las mamás encontrar un trabajo, poder dejar al niño con total confianza en un espacio protegido. También porque tenemos un centro de formación profesional donde ellas refuerzan sus competencias y mejoran, ¿no?, su futuro profesional, con lo cual tener una creche, una guardería, era también importante, ofrecer este espacio para los bebés y los niños ya más mayores antes de su entrada en la escuela. Entonces, la guardería funciona a partir de las 6 de la mañana hasta las 8 de la tarde para dar este nivel de acogida más amplia para que ellas puedan trabajar y tener autonomía económica, que es también lo que buscamos, ¿no? La autonomía social y económica para que ellas puedan llevar su vida adelante con su niño, ¿no? Sí, porque, para las personas que no conocen Son por Son Mamá, yo lo conozco, pero que tienen que comprender que no solo apoyáis y ayudar a la mamá durante el embarazo, o sea que le dais formación para una vez que la mamá tenga el bebé y se quede con el bebé, tenéis la creche donde lo pueden, porque es que desde bebé los he visto yo allí que lo estáis cuidando para que la madre pueda, porque también buscáis trabajo, o sea, le buscáis empleo para que tengan un empleo digno, para que ganen un sueldo, para que puedan seguir ya con su vida. Intentamos tener un enfoque muy integral, un enfoque donde a la vez respondemos a las necesidades más urgentes de las mamás, que es cuando están embarazadas y no saben dónde ir, están excluidas de todos los sitios, con lo cual las acogemos y tal, y respondemos a esa primera necesidad, diríamos. Sí, porque hay que explicar también para las personas que nos están viendo, que no son de este país, que no conocen las leyes, explica las implicaciones de una madre soltera en Marruecos. Claro, es un delito de tener un hijo fuera de matrimonio. El artículo 490 del Código Penal lo formula como un delito el de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, con lo cual ellas que llevan el niño son las primeras que se enfrentan a la ley. Primero hay ese problema legal, luego está el problema societal, diríamos, o vinculado no a la religión, sino al sistema patriarcal, ¿no?, que gestiona Marruecos. O sea, que la mamá que llega a vosotros es porque su propia familia la ha echado a la calle. Sí, primero el compañero que no se desvincula totalmente de ella cuando sabe que está embarazada, por miedo, por no conocer las leyes, por no saber que puede haber alternativa y que podemos ayudar, y simplemente por renunciar a esa responsabilidad, ¿no? Y luego ya la familia, los amigos, o sea, se le cierran un montón de puertas. Todas las puertas. Entonces, nuestro trabajo, diríamos, ¿no?, nuestro objetivo es abrir puertas poquito a poquito, darle confianza, darle emancipación, que pueda ser también una mujer, no solamente una madre plena, una 100% mamá, sino también una madre, una mujer plena, que se enfrenta a su vida, que tenga el valor, ¿no?, de también reconstruir, porque la violencia que vive
es muy dura y muy traumatizante, ¿no? Con lo cual hay que reconstruir un poco todo con ella. Sí, sí, ya vamos explicando un poquito más para que puedan comprender la labor tan súper fantástica que hacéis, porque no es cuestión de acoger a la mamá y durante el embarazo y luego se desentendéis. No, no, no. Esto sigue y luego también tenéis el catering service que tenéis. Sí. Tenéis cocina, tenéis catering, que hacéis comida, repartir a domicilio. Yo creo que los viernes nos hemos convertido en vuestros mejores clientes con el couscous. Explícanos un Sí. poquito cómo nace el lado ese y en De qué momento está emprendimiento. ahora. Claro, emprender es un poco, emprender en lo social parte de dos necesidades. La necesidad de encontrar fuentes económicas. Es decir, una asociación es un pozo sin fondo. Es decir, nosotros cada día cogemos, necesitamos donaciones, donativos, necesitamos que entre dinero para poder responder a esas necesidades de urgencia. No solamente podemos contar con subvenciones del Estado marroquí, esto no contamos, de los europeos podemos contar, pero no es sistemático. De los donantes también depende, de los momentos, de los encuentros, no es continuo esto. Yep. Con lo cual también pensamos que la asociación tiene una responsabilidad de crear sus propios recursos. Entonces, el emprendimiento, poder crear servicios que nos aporten el dinero era una idea. Crear un catering era, mira, vamos a formar a las mamás en cocina donde podrán encontrar trabajo, pero además vamos a crear ese servicio para dar ese servicio de catering a clientes privados, a empresas y poder generar unos ingresos complementarios para la asociación. La verdad es que funciona bastante bien porque a la vez las mamás que trabajan tienen dinero para ellas, complementan unos sueldos que puedan tener en paralelo, una vida dura que tienen que pagar el alquiler, los gastos del niño una vez que son independientes y dejan la asociación, pero también entra dinero para la asociación, dinero libre, diríamos, que podemos, pues, nos permite en momentos de crisis, pues, tener para poder pagar los alquileres, poder pagar los medicamentos, la comida para los niños, son muchos gastos anuales, ¿no?, que tenemos. Entonces, hacía falta también mostrar el ejemplo que no solo pedimos dinero a nuestros donantes, sino también generamos ingresos para tener un poco más de viabilidad, diríamos, ¿no? Entonces, tenemos el catering, tenemos también una joyería, o sea, fabricamos joyas de textil que son, bueno, me parecen muy bonitas. Son muy bonitas, sí. Y también tenemos una cadena de confección en el que podemos fabricar, pues, bolsos o cosas más así, una confección un poquito más grande, ¿no? Sí, lo que le llamamos un taller de costura. Taller de costura, exactamente. Sí, sí, sí. ¿Qué cuesta al mes mantener Son por Su Mamá, Claire? Por si hay algún donante que nos está escuchando que quiere hacer un acto de... Al año cuestas 100% mamás 30.000 euros actualmente. 300.000 euros, perdón. 300.000 euros. Ya. 300.000 euros anualmente. Entonces, bueno, pues eso son unos 20.000 al mes entre todo, los alquileres, el personal contratado, el mantenimiento, los gastos de comida para los niños, para las mamás, los medicamentos y las otras actividades que hacemos, ¿no? Tenemos hoy en 100% Mamá 30 personas contratadas. Yo soy miembro voluntario con el resto de gente de la junta directiva, somos voluntarios y hay otros voluntarios, pero claro, hay personas trabajadoras sociales, educadoras, directoras que mantienen la actividad, ¿no? Y permiten también que esto funcione y dé un servicio de calidad a estas mujeres que lo merecen. Hablando de servicio, tenéis vuestra propia radio también. Sí, ¿Cómo nace la radio de Son por Su Mamá? Claro, 100% Mamá es dar acogida, responder a la emergencia que viven esas mujeres, darles autonomía, pero también intentar cambiar la sociedad
y las leyes, porque tenemos que tener un impacto más grande que solamente responder a las necesidades. Entonces, la incidencia, el trabajo de lobbying, ¿no?, que hacemos con las autoridades marroquíes, con la sociedad marroquí, para cambiar las mentalidades, es también un trabajo necesario, importante. Y hace unos años pensamos que la radio podía ser una herramienta que permita dar voz a las mamás, donde ellas puedan contar y ser las animadoras de la radio, contar lo que ellas viven, contar sus dificultades, pero también sensibilizar a la sociedad marroquí, que tenga un impacto más general y tener un impacto de eso, de cambio, ¿no? Y la radio hoy funciona con siete mamás. Una está ya a tiempo completo, es personal contratado, es Naima, la conoces bien, Henry, la maravillosa Naima. Y otras mamás que también se han unido, se han formado, han reforzado sus competencias en saber expresarse, utilizar los medios radiofónicos, poder montar un programa de radio. Es una radio online, llamamos radio online comunitaria, se llama Mère en Ligne. Y hoy, bueno, el objetivo es que tenga cada vez más impacto en las redes y en la sociedad marroquí. Clea, tenemos ahora un pequeño vídeo con un mensaje para ti. ¿Ah, sí? Bonjour Claire, c'est moi Naïma. Je suis là aujourd'hui pour te dire merci, vraiment merci parce que c'est rarement de trouver une femme qui fait du travail comme vous, un travail énorme. Tu as beaucoup aidé des mamans et des enfants aussi. Et à le nom de moi, Naïma, et de toutes les mères célibataires de l'association Sortant son maman, je te dis merci, vraiment merci parce que vous êtes notre boîte merveille. L'association, c'est notre maison. Et grâce à vous et grâce à le travail que vous voulez faire, il y a beaucoup de mamans qui ont gardé leur enfant et il n'a pas abandonné. Bon, merci Claire, à notre fois. Et je suis vraiment ravie. Et j'ai de la chance parce que je suis parmi vous. Et aussi, je travaille avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Naïma. Y como ves, ese pequeño vídeo fue grabado aquí en Dargenpris, porque Naïma sigue viniendo a casa los sábados, y te quería dar esa sorpresa porque yo creo que tú no te das cuenta el impacto de lo que tú haces y has hecho y seguís haciendo. Y creo que era importante de escucharlo de una de las mamás, Naïma, que le habéis dado esa oportunidad de poder formarse y estar llevando la radio como la lleva. Es maravilloso, Claire. Bueno, también tengo que decir que ellas tienen mucho valor, es decir, yo creo que de las cosas más impactantes en 100% Mamá de lo que he vivido es mi relación con ellas, es el sufrimiento, su itinerario de exclusión es tan fuerte, tan injusto. Yo no sé si nosotras como mujeres europeas que hemos crecido en un entorno más fácil, pues si tuviéramos esta vida tendríamos tanto valor. O sea, para mí ha sido una lección de humildad el de vivir esos 16 años al lado de estas mujeres. Naïma para mí es un ejemplo también de valor y es muy importante para nosotros valorar a estas mujeres y que sean también elemento motor de cambio para las otras, las que vienen, ¿no? De ver que es posible. Sí. Yo es que no tengo palabras para alabar lo que hacéis, porque como he dicho anteriormente, Priscila y yo llevamos 6 años y medio. Ahora con el COVID echamos mucho de menos nuestras visitas a la crèche cuando traíamos tantísimas cosas de Gibraltar hechas por las señoras, las mantas, y cada vez que me pedíais, ahí estábamos nosotros. Pero Claire, tengo otro mensaje para ti. Wow.
Bonjour Claire. Bon, c'est moi Diane. Je tenais à vous dire merci. Vraiment merci pour tout ce que vous faites pour l'association, pour les mères célibataires, pour les femmes en situation de vulnérabilité. Ce sont des grands défis que vous relevez à chaque fois et vraiment ça m'épate. Je suis tellement fière de vous. Vous faites un travail d'homme en tant que femme. Vraiment, je vous tire le chapeau. Grand merci à vous et bon courage. Que Dieu vous aide à aller encore plus loin, à aller de l'avant dans cette initiative. Vraiment, merci beaucoup et que Dieu vous accompagne dans vos tâches. Oh là là. Merci, Diane. Wow. Sí, eso lo grabé el viernes cuando vino a traernos couscous. Y al principio ella estaba un poquito como que, y claro, le enseñé el vídeo que había hecho de Naima y dice sí. Y lo interesante es que las dos lo hicieron de cañón, como decimos, no hubo que repetirlo, porque hablaron del corazón. Oh, we have Stephen Marina ahora que dice, hey Claire, love your energy and work. It's an incredible work you do for those single mothers. And how ingenious your initiative, chapeau. Thank you very much, Stephen. Another very hard worker. Oh, another of our trustees, Adelaide Baglietto, says, hi Claire, pleased to meet you. I cannot wait to be able to travel to Tangiers to meet you personally. Hopefully soon. Thank you for sharing your experience and about you with all of us. It's great to learn more about a charity I fully support. Amazing what you do. Your eyes glow whilst you're talking about your passion. Keep on shining, beautiful soul. Thank you very much, Adelaide. Adelaide is another of our volunteer workers in Gibraltar that fundraise for the Straits of Gibraltar. Oh, and Adelaide says, Claire, amazing job you and your team are doing, helping and supporting many vulnerable women find their way for a better and successful life for them and their children. Very well done. How can we help right now? Is there anything in particular that you need? Adelaide pregunta si es que hay algo en particular que necesitáis ahora en este preciso momento. Esta es tu oportunidad, Papidi. La verdad es que siempre necesitamos, yo diría, ropa para niños, material para niños de primera edad, porque nacen niños en 100% Mamá cada día, con lo cual todo lo que es para niño pequeñito lo necesitamos, biberones, bueno, y todo lo que es apoyo a la mamá cuando sale de la asociación, ¿no? También cuando construye su casa, cuando digo construir, es decir, cuando se va, alquila, no tiene nada, ¿no? Tiene platos, cubiertos, todo lo que es una casa. Evidentemente. Y, por supuesto, 100% Mamá siempre necesita dinero, pero esto me imagino que lo sabéis, que es una asociación sin ánimo de lucro y las únicas actividades económicas que tenemos son las que generan dinero y eso, evidentemente, entra directamente para salir. Con lo cual es un turnover continuo, ¿no? De buscar fondos. Claire, entre todos estos años, what has been your most embarrassing moment? Bueno, he pensado un poco, pero ha habido uno muy emocionante porque al principio de la asociación, en 2007 yo creo que estábamos realmente en crisis económica. La asociación era muy pequeña, muy nueva. La gente no nos conocía y teníamos que experimentar y crear nuestra legitimidad, con lo cual no había fondos. Pero yo ya creía la causa desde el primer momento y no paraba de hablar de 100% Mamás en todos los espacios donde iba. También como ahora soy un poco monotemática, ¿no? Dicen mis amigos, no sé hablar mucho de otra cosa. Y bueno, pues en alguna noche con amigos, pues estábamos cenando y no paraba de hablar de 100% Mamás, de las mamás, de lo que hacíamos, de su vida. Y había gente que no me conocía y de repente un señor que estaba en esta mesa sentado se levantó, se fue. Y yo pensé, madre mía, ¿qué he hecho? ¿Qué he dicho? Volvió y puso 20.000 dirham encima de la mesa, 2.000 euros encima de la mesa, así, ¡ping! Claro, me quedé totalmente, bueno,
no sé, emocionada, muy vergonzada también, sin saber muy bien cómo reaccionar, porque claro, ese dinero me iba a permitir pagar 10 meses de alquiler. En aquel momento estábamos Wow. en un pequeño piso y yo pensaba calculando, tac, 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 claro, esto, 10 meses de alquiler ya lo tengo cubierto. Pero a la vez era como, "Oh, pero no, no hace falta". Y también, bueno, la emoción, ¿no? No, fue un momento, eso, un poco de vergüenza, pero también con esta ilusión, ¿no? De Mm. empezar a ver que la gente empezaba a creer y confiar en mí. Your most memorable moment to date. Bueno, hace tiempo acogimos una mamá, Fátima, que venía de Chefchaouen, de un pueblo de Chefchaouen muy perdido, incomunicado, y tenía una deficiencia mental. Fátima fue, la violaron en su pueblo, nunca se supo quién, y la echaron del pueblo. La familia, la gente la echó del pueblo porque era una vergüenza en aquel Mm. pueblo poder que pudiera vivir ese embarazo. Entonces la echaron, la pusieron en un orfanato en Shawen, pero evidentemente también en los orfanatos públicos no podía estar. Entonces las autoridades del pueblo nos la mandaron. Y bueno, Fátima fue acogida en la asociación, se implicó muchísimo, era muy cariñosa, las mamás la acogieron muy bien, bueno, hubo una convivencia muy bonita. Fátima tenía muchos traumas por esa violación que había sufrido, era muy complicado hacer el seguimiento sanitario, en fin. La niña nació, una niña muy bonita, claro, como la gente es en Chefchaouen, muy rubia, los ojos azules, muy blanquita de piel, claro, era una preciosidad. Nació la mamá Fátima, le costó con su niña, ¿no? Tanto se ocupaba de la guardería, de los niños de los demás, pero de su propia niña, fruto de una violación, le costó. No quiso dar el pecho, no sabía. Muy rápido vivimos que iba a ser muy complicado para nosotros darle autonomía, porque esa deficiencia mental era bastante evidente, ¿no? Y no podía ser autónoma. Y no veíamos qué alternativa menos la de poder volver a su familia, a su pueblo. Entonces yo llamé al señor que nos la había mandado, que era miembro creo que era el consejo de la municipalidad de donde venía, y yo un poco amenacé diciendo, esto no puede ser, no somos los únicos responsables. Bueno, volvieron con el padre de Fátima, un señor mayor que venía del pueblo. Y claro, cuando se volvieron a encontrar, yo los dejamos, Fátima llevaba al bebé y me acordaré toda mi vida los llantos de los dos, de ambos, cuando se volvieron a encontrar. Y bueno, al día siguiente ya encontraban una solución de una familia que vivía en Tánger, primos de Fátima, que adoptaron a la bebé y permitieron también que Fátima tuviera el contacto con la bebé. Entonces ella pudo volver al pueblo, la bebé se quedó en Tánger con esa familia de adopción y al final, bueno, no hubo una ruptura, ¿no? Y creo que fue la mejor alternativa. Eso de mis momentos más Qué emocionantes. bonito, qué bonito. Gracias por compartirlo con nosotros. Sí, la verdad es que tenemos Nora from Marrakesh. Claire, based on your experience, what difference between single mother in Morocco and a European country type, is there any similarities? Bueno, la diferencia más grande es que es como lo explicaba, un delito. Hay un problema legal y eso creo que es lo más fuerte. Luego hay también un problema societal, hay un rechazo, unas discriminaciones muy obvias. Si hay puntos similares, es que evidentemente cuando también una mujer madre soltera en Europa no tiene recursos económicos ni apoyo, ni mucho apoyo de su familia, pues también es muy duro en Europa. Pero en general hay un Estado que ayuda, que da apoyo económico, que puede sostener un poco más, ¿no? Entonces, Sí, las diferencias son bastante grandes entre Europa y lo que se vive aquí en Marruecos, precisamente por lo que tú has dicho, que aquí sigue siendo delito.
Parece que tenemos some technical difficulties. Claire, I can see that you're frozen on the screen. Maybe it's your internet. Claire, can you hear me? Bueno, I can tell our viewers. Oh, there you are. Welcome Lo back, siento, Claire. se ha cortado, lo siento. No, se quedó la pantalla frozen y puede haber sido un momento del Sí. Wi-Fi, el Wi-Fi que... Lo siento Estaba yo mucho. comentando, Clea, sobre la pregunta que nos han hecho de que la gran diferencia es que sigue siendo delito penal aquí en Marruecos y como estuvimos diciendo en una conversación recientemente que nos contaba tú, que desde el momento que llega la mamá al hospital cuando va a dar luz, desde la portería le están preguntando a dónde está el marido, quién es el marido y ya están queriendo crear problemas para la mamá que está ya a lo mejor con las aguas rotas y a punto de parir y gracias a que vosotros siempre acompañáis a la mamá se facilita un poco más lo que sería un problema muy grande porque es que llaman a la policía directamente. Bueno, cuéntanos cómo son esas situaciones. Exactamente. Primero hay unas situaciones, yo diría, de violencia obstétrica que ha sido muy evidenciada con testimonios de mamás en muchas ocasiones. Es decir, en muchas ocasiones en los hospitales viven sufrimiento y acoso y violencia verbal muy fuerte y a veces física, porque no las cuidan. Por ser madres solteras. Luego está, cuando nace el niño ya, la policía viene a hacer un procès verbal, un acta de policía para preguntar si esta mamá va a dejar el niño o no. O sea, en el momento en que nace el niño se le pregunta a la policía si deja o no el niño. Con lo cual, desde nuestro acompañamiento intentamos limitar estas discriminaciones y estas situaciones, que la policía no venga. Si la mamá finalmente decide abandonar, en todo caso ya se hará el procedimiento en los tribunales, pero hablamos de un porcentaje mínimo de mamás que finalmente deciden abandonar en cuanto haya la asociación, ¿no? Pero es verdad que en los hospitales es una vivencia muy traumática y que necesita tiempo para reconstruirse, ¿no? Tenemos un acompañamiento psicosocial necesario para justamente que puedan reconciliarse, yo diría, ¿no? Con su sociedad y con el daño que han sufrido. Sí, gracias por explicarlo así, porque quien no esté al tanto de estas cosas no se lo puede ni imaginar, de que estas cosas todavía en el 2022 estén sucediendo y que las mujeres lo estén sufriendo. Morad de Tanger dice, how some Porso Mama doing especially with COVID-19 challenges? ¿Cómo Gracias, vive el COVID en Son Porso Mamá? Porque sé que habéis tenido algunos casos. Bueno, primero, la situación económica y de crisis sanitaria ha hecho que hemos tenido que doblar nuestro trabajo porque, claro, las mamás se encontraron, sobre todo en el periodo de confinamiento total, no había trabajo, no había recursos, no tenían acceso a los recursos del Estado porque la mayoría no tienen seguridad social o acceso a ello, con lo cual fue muy difícil. Tuvimos que distribuir alimentos, pagar alquileres. Hemos tenido, de hecho, muchos donantes que nos han ayudado para poder distribuir. 500 mamás han sido beneficiarias de estas, yo diría, actividades especiales COVID. También las hemos hecho trabajar, hemos tenido un partenariado con una empresa de confección que han hecho mascarillas y hemos podido condicionar las mascarillas en bolsas y eso ha permitido que mamás tuvieran un sueldo durante unos meses. También las hemos ayudado, una vez que se ha abierto un poco más la actividad, pues a encontrar trabajo, recursos económicos con el catering, cuando se ha podido también recomponer. Pero a nivel sanitario es verdad que, bueno, en la casa hemos tenido algunos casos de COVID, bueno, un poco como en todas las familias y en todos los lugares. Yo creo que lo más dificultoso es el aspecto económico, que sí que ha generado un freno, ¿no?, al desarrollo económico muy grande.
y para ellas ha tenido un impacto enorme a nivel social, ¿no? Sí. Bueno, tanto Priscilla como yo, como los patrones de Straits of Gibraltar Association, en su momento cuando te preguntamos, necesitabais tablets y os Es verdad, compramos 22 tablets para que los enfants pouvaient étudier en línea. de loin, en línea, sí, sí, sí. Y de hecho era también una de las acciones, ¿no? El que 40 niños, en total hemos ayudado a 40 niños o 50, no recuerdo exactamente, a poder seguir su escolaridad a distancia porque no tenían acceso a nada, al teléfono de su mamá, que bueno, no ha sido, bueno, sigue siendo un periodo difícil. Sí, sí. Claire, how do you balance your time between work? Porque tú tienes tu trabajo todos los Sí. días, por cierto, sigues en tu oficina, estás todavía trabajando. Your charity work that you do with so much passion, que es Son por Su Mamá, y tu vida privada. Bueno, me intento organizar, que esto creo que es importante, lo mejor posible. Evidentemente, desde los años ya que voy trabajando, pues voy más rápido en algunas cosas, he aprendido a hacer las cosas mejor, con lo cual gano tiempo, pero no deja de ser, yo diría, duro, sobre todo el peso de la responsabilidad que llevo, tanto en 100% Mamá como en el Casal. Son muchas responsabilidades de personal, de proyectos, de intentar hacerlo mejor con más calidad, ¿no? En nuestro trabajo es importante. Entonces, para mí, bueno, pues está este peso de responsabilidad, de cansancio un poco a veces, pero está también la fuerza del reconocimiento, como hoy, ¿no? De saber que hay gente que, bueno, que vive el impacto directamente y que te lo agradece. Esto me llena cada día de saber esto, me da mucha fuerza. Y en mi vida privada, pues tengo también la suerte de estar rodeada de personas que me dan mucho amor, que sea la familia, que sean los amigos, y que me permite generar, ¿no?, más energía todavía y poder avanzar y seguir todos los proyectos que tenemos. O sea, muchas gracias a los que me rodean. ¿A qué hora empieza tu día, Claire? Bueno, generalmente a las 6 de la mañana me despierto. Wow. Y empiezo a trabajar, estoy en la oficina a las 8 y raramente salgo antes de las 7:30, 8 de la tarde. Bueno, y de allí te vas a Son por Su Mamá, ¿no? Sí, es decir, yo trabajo de 8 a 5 en el Casal y generalmente de 5 a 7:30, 8 estoy en 100% Mamá. Evidentemente, a veces se solapan un poco las responsabilidades, pero intento fraccionar para compartimentar, para que no hacerme un lío. Pero bueno, ya me he organizado bastante bien en este sentido. Qué bien. We have Nabila from Gibraltar says, Miss Claire, do you have a guide to single mothers' rights? Sí, efectivamente, hemos hecho hace unos años un estudio jurídico sobre las problemáticas jurídicas principales y hemos trabajado sobre un plan de incidencia, como decimos, para un poco planear qué es lo que queremos cambiar de la ley. Y esto yo creo que se pueden encontrar en nuestra página web, 100%maman.com. Se puede encontrar en la web de 100% Mamá, creo que están los documentos accesibles y si no los puedo pasar a Henry para Estupendo, si nos lo pasa. No tengo ningún problema. Sí. Están en francés y en árabe los documentos, por lo menos el estudio. Son por Su Mamá tiene también una página de Facebook donde soléis poner eventos que organizáis, porque también de vez en cuando organizáis, ahora con el COVID menos, pero antes de COVID habéis organizado varios conferencias, eventos. Sí, solemos organizar eventos. Es verdad que tenemos la suerte de tener en nuestro board una maravillosa mujer, Christine Queilleux, que es artista
y ella está en la asociación desde casi el inicio y gracias a Christine hemos construido ese aspecto artístico en 100% Mamá, tanto para las mamás, pero también para poder dar más visibilidad. Y es verdad que antes del COVID, casi anualmente, hacíamos un evento artístico. No se ha podido hacer en estos años, pero es algo que tenemos planeado para próximamente. Pero Christine es alguien muy implicado con nosotros, que tiene 1 millón de ideas al minuto y también tiene mucha capacidad, competencias para trabajar con las mamás. Es una tangerina también, que va y viene entre Bélgica y Tánger y nos ayuda a construir proyectos muy bonitos. Hemos hecho muchas expos con muchas ideas muy bonitas que han dado visibilidad a la asociación y nos ha permitido comunicar mejor. Tenemos ahí ahora en pantalla el Facebook, o sea, todos los detalles para quien nos esté viendo lo puedan anotar y se puedan poner en contacto con vosotros. Y claro, las donaciones siempre están bienvenidas. Gracias. Oh, we have Adelaide joining us again, saying it's really sad and devastating what these women experience. It's unbelievable that at this time and age these things still happen. The rejection, discrimination, abuse, thanks to you and your team, they're not alone when arriving to hospital to give birth. Sí, Adelaide, es lo que estábamos diciendo, que parece mentira que en la época que estamos que sucedan todavía estas cosas y sí, gracias a vosotros, Claire, Son por Son Mamá, que le evitáis o tratáis de apaciguar un poco lo que puede ser. Sí, también es importante decir que hay esperanza porque las mamás están ellas tomando el relevo de las denuncias y de la concienciación, yo diría, de sus derechos. Para mí es una gran esperanza esa base social finalmente. En los jóvenes también lo estamos viendo. Y en la sociedad civil marroquí yo creo que hay que reconocer también que hay un movimiento asociativo en Marruecos, aunque no muy estructurado, pero también que lucha por derechos. Y creo que pueden cambiar las cosas si estamos juntos. Sí, creo que eso fue muy evidente, Clea, en la última conferencia que hicieron ustedes en Technopark, que nuestro presidente, secretario, Priscila y yo y Mohamed, el técnico, también asistimos. Vimos mucho apoyo de muchos sectores ya aquí en Tánger, apoyándolos, sobre todo el señor juez, que igual te acuerdas de su nombre, que habló muy a favor de vosotros y de la mujer. Sí, creo que hemos creado una dinámica con otras entidades, por lo menos local. A nivel nacional todavía no tenemos ese impacto, pero a nivel local ya hay un reconocimiento y una legitimidad de nuestro trabajo, de nuestra seriedad en lo que hacemos, que permite dar una existencia a estas mamás, una visibilización de estas madres en este contexto. Y creo que para mí es esencial siempre poder tener una transparencia en lo que hacemos, siempre estar orgullosos y mostrar el camino, ¿no? Un poco para que ellas tengan una imagen positiva en su contexto. Sí. Claire, future projects, ¿qué tenemos todavía en el tintero? Hay muchos futuros proyectos, pero bueno, me voy a quedar con uno, que pronto se podrá desvelar, pero está todavía efectivamente en el horno. Es un proyecto vinculado justamente a la sensibilización. Es un proyecto artístico, pero artístico de otros modos. Es decir, hemos lanzado un proyecto que habéis asistido vosotros en el Technopark, que se llama Rizoma, que es un proyecto de cambio de mentalidades, donde queremos que los hombres también hagan parte de esta lucha y acompañen a estas mujeres en esta lucha. Porque sin los hombres no hay cambios tampoco.
Entonces, este proyecto Rizoma es un proyecto, justamente es una visión de cambio de la sociedad y estamos trabajando con un comité de ciudadanos y ciudadanas marroquíes para construir una nueva expo que este final de año la inauguraremos y Inshallah. estaréis bienvenidos, inshallah, en esta Shukran. inauguración porque seguramente será muy innovadora y os va a sorprender. Entonces yo ya os invito en el último trimestre del año Qué a bien. compartir con nosotros ese lanzamiento. Inshallah, Claire. Ya Inshallah. sabes que cuando que tenga fecha, nos la da porque siempre estamos cogidos. Rápidamente os la digo. Yo quisiera mandarle un saludo muy cordial a tus padres, que lo conocemos personalmente, que seguramente te están viendo o siguiendo. Gracias. Y Claire, todo un placer de tenerte con nosotros. ¿Algo más que quiera compartir? Porque el tiempo se nos viene ya casi encima. Bueno, yo quiero compartir un poco lo que decíamos tú y yo antes de la puesta en antena, que es un poco también lo que 100% Mamá nos aporta son los encuentros. Y creo que los encuentros es lo que nos permite seguir y construir un proyecto juntos. 100% Mamá no es solo Claire Trichot, 100% Mamá está hecho de miles de encuentros, primero con las mamás, con los niños que nacen y después con todos los amigos que vienen a aportar su piedra, su momento, su amor, su donativo, su idea. Y quiero decir que 100% Mamá es un proyecto participativo y así lo quiere ser. Claire Trichot es, bueno, yo he empezado el proyecto, lo sigo llevando con todo mi corazón, pero tiene que haber relevo y tiene que haber gente que comparta. Y es un proyecto compartido. Y eso es importante decirlo. Y doy las gracias a todos los amigos y amigas que me apoyan, que nos apoyan, que están a nuestro lado. Te puedo asegurar que en Gibraltar muchísimas personas saben ya de Son por Su Mamá, tanto por Priscilla como por mí. Recuerdo que al principio fui y di una charla al Rotary Club en Gibraltar sobre lo que era Son por Su Mamá. De eso surgió un donativo. Tenemos a tanto el South District como el North District Knitting Club, Irma Fa y Miss Ferré también, que siguen Tricoté pour les bébés. Y sé que cuando volvamos a Gibraltar voy a traer las maletas llenas de ropa para los bebés de nuevo y a ver si, inshallah, la situación del COVID nos permite de viajar como viajábamos antes y regresar siempre con las maletas llenas para Son por Su Mamá y poder haceros las visitas que hacíamos, siempre con una tarta grande, porque ya los chicos de la creche nos venían de venir y decían, los de la tarta. Sí, Claire, todo un placer. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros la labor tan grande que estáis haciendo todos. Podéis contar con nuestro apoyo, tanto el mío personal de Priscilla y Straits of Gibraltar Association, y como veis, muchos de nuestros trustees have joined us online to show their support and their affiliation to the great work that you do. God bless you. Thank you very much, Claire. Thank you so much. Y bueno, it has been a great pleasure to host you all tonight from the Casbah here in Tangier, bringing our cultures closer. Remember to like, to comment, and subscribe our YouTube channel. Thank you very much for joining us once again. Good night and stay safe.